Bueno, pues lo primero es darte las gracias, Marco, por invitarme a participar en este proyecto que tienes. Y bueno, decirte que mi nombre es Gustavo Martínez Velasco, soy arquitecto, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y tengo una maestría en Medio Ambiente y Arquitectura Sustentable por la Universidad Politécnica de Madrid. He hecho algunos estudios de diplomados en Historia del Arte, en Gestión de Ingeniería Ambiental, pues mucho con temas que tienen que ver con el medio ambiente. Desde hace prácticamente ya 30 años que estoy ejerciendo la profesión y desde hace 13 años tengo un despacho que es mi laboratorio, mi campo de pruebas, en donde mis ideas, mis teorías, mis fantasías arquitectónicas pues toman forma. También algo de lo que me enorgullezco mucho es que doy clase en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mi alma mater, y desde hace más de 10 años ya. Y en arquitectura y en diseño de interiores. También he fundado una maestría en arquitectura sustentable y pues entre la docencia y la práctica, tanto en proyecto como en obra, ha sido mi desempeño profesional. Gracias, Gustavo. Mi idea del espacio arquitectónico es más que es un medio que un fin en sí mismo. Para mí la arquitectura es una forma de expresión y una forma de cambiar la sociedad. No es exactamente la idea de crear un objeto que puede ser bello o no, que puede tener significado o no, sino que la arquitectura, igual que cualquier otra de las bellas artes, son un medio para lograr algo. Sobre todo es un medio muy caro, materialmente cuesta mucho más que lo que cuesta en sentido literal un cuadro, una obra de arte, ¿sí? Una escultura, una cerámica, un vitral, y para mí los dos son medios muy poderosos, pero que en el caso de la arquitectura, sobre todo porque consume muchos recursos, tanto de tipo económico, de tipo humano, es una labor de muchas profesiones, y sobre todo que lo hacemos con el dinero de nuestros clientes. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos con la arquitectura. Para mí, la arquitectura y el espacio arquitectónico es un medio, es un lugar en donde hacemos cosas, y nosotros como arquitectos me parece que debemos de usar ese espacio para mejorar la sociedad, para cambiar, no solamente considerar la parte estética, la parte espiritual del espacio, sino también lograr objetivos. Sí, el espacio es el medio, la arquitectura es un medio, pero el fin va mucho más allá de la arquitectura, y el espacio es uno de los componentes de la arquitectura. No estoy seguro que sea el protagonista, pero es el medio, es el medio ambiente en donde se desarrolla una buena parte de nuestra vida, y ese medio tiene que facilitar las cosas y tiene que inducirnos a comportarnos, a autopercibirnos de cierta manera, ¿sí? Y entonces el arquitecto es el director de orquesta, o quien hace la síntesis de la sociedad, quien interpreta la sociedad, quien hace la lectura, y entonces a través, y obviamente tiene una idea, y a través de
de esa materialidad que es la arquitectura, pues se logra un objetivo que puede ser muy diverso y todos son muy válidos, pero, insisto, para mí el espacio y la arquitectura son un medio. Bien, son varias preguntas, varias cuestiones. El esquema para mí es la parte más importante de la etapa del proyecto. Bueno, también decir que el método arquitectónico, el proceso de diseño que tiene la Universidad Autónoma, digamos, una guía muy importante, muy útil para desarrollar de una forma racional un proyecto, ¿sí? Que no estemos con esta caja negra, que no estemos sujetos a la genialidad, porque la genialidad no existe. La genialidad, el talento no existe. Lo que existe es trabajo y disciplina, trabajo constante y disciplina, ¿sí? A nadie lo tocan las musas estando dormido, ¿sí? Y las musas llegan después de muchos años de trabajo duro y sobre todo de tener una idea de lo que es lo que quieres lograr, ¿sí? Cuando no hay nada que decir, cuando no tienes nada que comunicar, no tiene caso que escribas nada, porque lo que escribas o lo que hagas como proyecto va a estar hueco y va a estar vacío, va a ser un objeto que no va a tener ningún valor ni ningún significado. Y eso sucede no nada más en la arquitectura, eso sucede en todas las áreas de la creación, en la literatura. O sea, si no tienes una idea clara de una historia que quieres contar, pues y te pones a escribir, lo único que vas a tener es una serie de ideas inconexas y de palabras acomodadas, de tinta o de carboncillo puesto sobre un papel, sobre un sustrato, pero no tienes nada. Entonces, la idea de tener un proceso de diseño hace que la creación sea un proceso racional, ¿sí? Y la creación es un proceso racional. Muchas veces lo que llamamos en ciencia conocimiento empírico no es otra cosa que experiencia, ¿sí? Lo que llamamos sentido común o lógica, ¿sí? Digo, la lógica, no quiero entrar en cuestiones de epistemología ni en filosofía. La lógica es un área de la filosofía muy importante, pero lo que en el lenguaje cotidiano las personas llaman un pensamiento lógico, una toma de decisiones lógicas, siempre es basada en conocimiento empírico, es decir, en lo que sabemos y la experiencia que tenemos, cómo nos sirve para afrontar un problema, para resolver enfrentarnos y tener una actitud ante cualquier situación de la vida. Entonces, el proceso y la razón para mí es lo que debe de privar, más allá de la inspiración. Para mí la inspiración no existe, la inspiración es producto de la síntesis de mucha información, y cuando tienes mucha información, entonces tienes muchas cosas que decir, tienes cosas que expresar, y eso es la inspiración, ¿sí? La inspiración no viene de la nada no crea nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es el esquema? El esquema para mí es la parte más importante del proceso creativo de la arquitectura. ¿Por qué? Porque el esquema es el storyboard del edificio, ¿sí? Yo así lo conceptualizo, de hecho así lo desarrollo. Cuando quiero diseñar un edificio, lo primero que hago es interpretar el proyecto, el sitio. O sea, primero saber cuáles son las necesidades, interpretar el sitio, saber qué es lo que el sitio me permite hacer, y después lo que sigue es ponerme un objetivo. Ese edificio, ¿qué va a lograr? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que logre? Claro, evidentemente que se desarrollen actividades, ¿sí? Pero eso lo hace cualquiera. O sea, un edificio en donde adentro se puede comer, trabajar, vivir, bañarse, comprar, cualquier actividad, eso es fácil, eso cualquiera lo puede hacer. Pero hacer un edificio que cambie la sociedad, que haga a los usuarios cambiar de hábitos, que sea una propuesta para formar el ser humano del nuevo milenio, ¿sí? El ser humano del futuro, eso es lo que requiere talento. Y entonces
Una vez que se tiene claro el objetivo que va a cumplir ese edificio, pues simplemente lo que hay que hacer pues es organizar los espacios, y para eso nos ayuda mucho el esquema. ¿Qué hace el esquema? Pues el esquema, te decía, es el storyboard que va contando la historia, ¿sí? Los edificios normalmente los percibimos a través del tiempo, y como por lo menos hasta este momento sabemos que el tiempo es lineal, aunque la mecánica cuántica nos dice otra cosa y las leyes de la física nos dicen que podemos movernos en el tiempo, en este momento de la historia pues el tiempo es lineal, y vamos a percibir el edificio a través de una línea temporal. Y entonces pues vamos a empezar quizá desde lo que hemos oído hablar del edificio, de los antecedentes que tenemos de él, luego cuando nos empezamos a acercar al espacio, después cuando vemos el edificio, y vamos teniendo estos flashazos que el edificio nos va comunicando cosas, ¿sí? Y como tú decías, pues los recorridos con los remates, con las transiciones, con los intervalos, con las pausas, con la armonía, el ritmo, todos los elementos de la composición que tiene el esquema, ¿sí? Pues nos va a ayudar. Y por supuesto que cuando tenemos un esquema claro, los buenos proyectos que yo conozco son proyectos que tienen esquemas muy claros, es decir, que su circulación es muy clara, ¿sí? Me decías proyectos que yo, primero un proyecto que me impresione su esquema, o que me impresione los espacios, y que no conozca. Que conozcas, que tú hayas recorrido realmente, pero que no sea de tu creación. Ok, que yo haya recorrido y que no sea de mi creación. Bueno, definitivamente un edificio que no es de mi creación y que conozco y que me impresiona mucho es la T2 de Barajas, un edificio de Richard Rogers que desarrolla... ¿Lo puedes ir dibujando mientras nos lo comentas? Sí. Es un edificio que tiene un esquema sumamente claro. Es un edificio en donde tenemos un sistema de transporte con diferentes bahías, y esto está pensado porque, bueno, esto es una avenida, una circulación vial muy importante, y aquí hay puntos de contacto para que los pasajeros lleguen. También hay la posibilidad de que los pasajeros pasen a un estacionamiento, ¿sí? Y después con algunos accesos, ¿sí? Se comunican los edificios. Cuando tú llegas en vehículo, el estacionamiento está muy bien organizado, ¿sí? Tiene sistemas electrónicos que te permiten, que bueno, ahora son muy cotidianos, pero en su momento fueron de vanguardia, que te van guiando y te dicen en dónde tienes que estacionarte. Después, el edificio es un edificio que tiene unas formas muy sinuosas que también están pensadas desde que cómo la luz del sol incide y luego se refleja, porque esto es una cubierta de aluminio, y cuando los aviones pasan por acá, pues está pensado para que no causen reflejos en los ojos de los pilotos. Entonces lo que hace esto es, como el aluminio te genera una reflexión especular, es decir, que puede estar enfocada en un punto en concreto, pues puede ser que los pilotos en el día tengan reflejos que les molesten a la vista, y esto, además de que estructuralmente ayuda a que la cubierta sea muy resistente, y también tiene un movimiento orgánico que retoma lo orgánico de los materiales, porque por la parte interior está recubierto de lamas de bambú, que el bambú es un material sumamente sustentable porque tiene un crecimiento impresionante. Se hace la cosecha en bosques
sustentables, con cultivos sustentables, y es un material muy interesante que bueno, fue tratado ignífugamente para que no tenga riesgo de incendio, y este movimiento te va guiando a lo largo del edificio. El edificio además tiene una serie de columnas icónicas, ¿sí? Una serie de estructuras que están organizadas por color, es una paleta de colores, y entonces es muy claro porque este aeropuerto tiene un esquema de circulación muy transparente, además que es bellísimo el edificio, es una obra industrial muy interesante, es muy claro para los pasajeros. Siempre cuando llegas a un aeropuerto, todo el mundo tenemos miedo de perdernos, ¿sí? Tienes que estar al pendiente de la señalética para no perderte, y entonces un edificio que tiene señalética es un edificio que tiene un esquema que no sirve, ¿sí? Los edificios deben de ser leídos con facilidad por el usuario, y entonces cuando tenemos que acudir a la señalética para que el usuario pueda leer el edificio, es que algo se hizo mal. Entonces aquí realmente la señalética la hay por cuestiones de normativa, pero realmente es innecesaria porque tú sabes que siempre vas a guiarte por los colores del edificio, siempre sabes en dónde estás, no te pierdes, ¿sí? Y además simplemente lo atraviesas y llegas a las salas de abordaje, ¿sí? En donde están las bahías para los gateways para el abordaje de los aviones. Entonces es un edificio que no diseñé yo, que conozco, y que me parece un proyecto impresionante, no solamente porque tiene un esquema clarísimo, ¿sí? Sino también porque el uso de los materiales, la luz natural, o sea, la luz natural es un elemento que está presente siempre que hay radiación en el exterior, entonces ahorra muchísima energía. Y en cuestión de esquema, bueno, te podría decir muchos edificios, pero yo creo que como esquema este es el que más me impresiona. Bien, un edificio que a mí me hubiera gustado muchísimo conocer es un edificio, no recuerdo cómo se llama, es de Viollet-le-Duc, que es una gran esfera que en su momento no se pudo llevar a cabo por las dificultades técnicas, y es un espacio grandísimo. El proyecto, bueno, estaba básicamente vacío, y entonces me hubiera gustado, no solamente porque soy un gran admirador de Viollet-le-Duc, en general del periodo impresionista, o en arquitectura como se conoce el modernismo o el Art Nouveau en Francia, pero esta esfera es un edificio que no se ejecutó, que me hubiera gustado mucho conocer. Es un proyecto hipotético. Sobre todo me hubiera gustado saber qué es lo que sucede si, por ejemplo, estando en el centro de la esfera, en el foco, cuando hablas, hubiera sido, o sea, estar en un espacio así, la cuestión de la acústica debe ser algo de lo más extraño. Entonces, desde el punto de vista de la acústica, desde el punto de vista del no tener límites en el espacio, es un proyecto que me hubiera gustado mucho conocer, y que, bueno, a menos de que alguien retome el proyecto y lo ejecute, pues es algo que no se va a poder hacer. Ahora contamos con tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, que te permite experimentar el espacio. Nosotros mismos en el despacho tenemos un laboratorio de realidad virtual, y pues sería interesante modelar este edificio para ver la percepción, aunque pues en la realidad virtual yo te puedo decir que el componente óptico, el componente visual es muy completo. Sin embargo, no es una experiencia 100% inmersiva, porque la acústica y otras situaciones no son las reales, ¿no? La cuestión olfativa, la temperatura, todo esto no es lo mismo, pero sí sería interesante pues reconstruir este tipo de arquitectura y ver lo que pasaría. Ahora pues tenemos la tecnología para hacerlo, no materialmente, pero sí virtualmente, y te puedo decir que es una experiencia muy cercana a la realidad
cotidiana que nosotros experimentamos. Sí, a lo mejor con técnica de videojuegos, digo, para que también el sonido esté desarrollado, que también sea parte de la realidad virtual y de la realidad. Sí, virtual sería en este caso, sí. el caso del sonido. Sí, a mí me parece que la arquitectura va a vivir una revolución impresionante. La arquitectura es una disciplina bastante ortodoxa. Los arquitectos somos bastante conservadores en términos generales, aunque nos gusta percibirnos como personas innovadoras. Realmente en cuestión de tecnología siempre estamos muy atrasados, somos muy creativos, pero en cuestión de tecnología creo que nos faltan dos cosas. Carecemos mucho de una disciplina científica. La arquitectura siempre se estudia y se le valora nada más desde la parte, digamos, comunicativa, desde la parte plástica, la parte del arte, y es muy importante, yo no le quito valor, pero también hay un componente de ciencia en la arquitectura, y es un componente que los arquitectos no desarrollamos, y es muy importante que los arquitectos hagamos ciencia. Yo mismo trato en la medida de mis posibilidades de hacer ciencia desde el quehacer cotidiano, pues a través de establecer protocolos de producción para que los objetos y lo que yo busco, los objetivos, sean medibles, sean registrables, sean comprobables, sean repetibles, basados en un marco teórico pues totalmente racional. Y por otro lado, la parte de la técnica en la arquitectura, yo creo que con estas tecnologías que están surgiendo, la arquitectura, la parte material de la arquitectura va a ser un complemento, porque ya la realidad virtual, o sea, la capacidad de crear espacios virtuales y de vivirlos y de experimentarlos es algo que ya tenemos aquí. Yo mismo me pasa cuando me pongo el casco de realidad virtual y que entro en mis proyectos, pues muchas veces no quiero salirme, o sea, estoy muy cómodo ahí porque son espacios pues que tienen una riqueza, como no cuesta hacerlos, pues ahí uno puede hacer cualquier cosa en el medio digital, y pues a veces no cuesta regresar a la realidad, ¿no? Pero me parece que la arquitectura ya no nada más se va a llevar a cabo a través de lo material, sino que en poco tiempo vamos a vivir la arquitectura desde lo virtual. Y entonces yo creo que finalmente, por primera vez en la historia, la arquitectura va a ser democrática, porque pues cualquiera va a poder habitar un espacio tan rico como sea, porque como va a ser virtual y como va a ser muy inmersivo, lo único que vamos a necesitar va a ser un envolvente para proteger el equipo y proteger a la persona del medio, pero toda la parte expresiva y digamos, de estímulos sensoriales lo podemos lograr con la tecnología. Pues en cuanto a esquema te voy a platicar dos que me parece que tienen un esquema muy claro y que pues son de fácil lectura. Uno es la casa Correa Pérez, perdón. La casa Correa Pérez son dos bloques intersectados. Y este edificio lo que tiene, bueno, está respondiendo a una necesidad muy concreta, y esa necesidad es que pues fuera un edificio que fuera autorregulado en su clima, ¿sí? que el sol y los medios, el clima, pudiera regular la temperatura del edificio. Entonces el norte estaría
en este sentido, y el sur obviamente para acá. Entonces toda la iluminación y la captación de energía del edificio la tenemos por este lado, por acá, y entonces el edificio está diseñado para que la propia materialidad vaya generando sus sombras en las diferentes épocas del año y que haga la gestión de la energía al interior. Tiene un esquema en donde parece que es un edificio muy grande, pero realmente no es tan grande, porque el edificio lo que tiene es una circulación vertical aquí, es una circulación que va distribuyendo a los diferentes niveles. Si lo vemos en planta, ¿sí? Esto es el edificio, y esto es una circulación. Este es el acceso principal, ¿sí? Aquí hay un acceso secundario, y aquí tenemos un vestíbulo. Primero hay una recepción aquí, que es el exterior, que es la presentación del edificio. Hay aquí un remate, y entonces tenemos aquí una circulación que se divide entre una circulación vertical y una circulación horizontal que nos va distribuyendo aquí a los diferentes espacios. Primero al área social, al área de los comensales, aquí está el comedor, y al área de servicios, ¿sí? Este es un área de servicios, y entonces esta circulación simplemente, de acuerdo a las jerarquías de los espacios, se van organizando de los más públicos a los más privados, y entonces vas filtrando los usuarios para que el espacio, pues digamos, no vaya siendo invadido por usuarios que tú no quieres. Por otro lado, el hecho de subir, ya el hecho de desplazarte por una escalera, tiene otra jerarquía desde el punto de vista de la circulación. Entonces, el hecho de desplazarte por una escalera, aunque es una escalera que es totalmente transparente, no porque sea de vidrio, sino porque es una escalera con muy poca masa, lo que hace es esa circulación vertical es ya manifestarse como un filtro, y entonces esa escalera también va distribuyendo a través de descansos, a través de puentes, a los diferentes niveles del edificio, porque aquí este edificio son varios niveles. Y finalmente lo que tenemos arriba es un remate. Este edificio es la casa de una familia de intelectuales, ¿sí? Los tres habitantes, los tres miembros de su familia, su trabajo tiene un alto componente intelectual, incluido Silvio, que desde niño ha sido un chico pues muy sensible y muy tirado, seguramente por el ejemplo de sus papás, a la parte intelectual. Y entonces se remata con el estudio de Lupita, que es un espacio muy etéreo, y es el remate, y es como, yo quise usarlo como una alegoría, que tienes que ir subiendo al estudio, que es la parte, digamos, intelectual, o es el cerebro. Y esto también, desde el punto de vista simbólico, pues es como, pues es el cerebro, y entonces es una columna vertebral en donde va fluyendo la información, ¿sí? La información y las personas, y todo lo que sucede es a través de esta circulación, y pues va distribuyendo la energía, la información, las personas a diferentes espacios. Esto además permite que esto es vidrio, aquí esto es vidrio, esto es un muro de adobe, que lo que hace es comportarse como un aislante, ¿sí? Es un muro masivo, es un aislante del norte que evita que la radiación en verano, que en el verano, en la mañana y en la noche, el norte nos genera radiación, y en invierno, pues los vientos fríos, la parte más, digamos, más fría está en el norte. Entonces este muro es un gran escudo, ¿sí? Es un escudo que está protegiendo a la casa, y lo que tenemos acá en invierno, por ejemplo, es el sol,
que entra hasta este muro, y entonces lo que hace este muro, que es blanco, es rebotar la luz y distribuir la luz que ya nos llega de forma directa aquí y de forma reflejada, con una reflexión lambertiana por el acabado que le dimos. Acá nos distribuye la luz y entonces tenemos una cantidad de luz muy equilibrada, o sea, no tenemos aquí el gradiente lumínico que se da normalmente con las ventanas, sino que tenemos un gradiente mucho menor porque esta luz nos está ayudando a que toda la casa tenga una iluminación suficiente durante las horas que hay sol. Y además esto lo que hace es también convertirse en una chimenea solar, porque cuando en verano se abre esta ventilación, todo el calor de la vivienda que se puede generar sale por la parte superior, y aquí en la parte de abajo, toda esta parte es un jardín interior que a través de enfriamiento evaporativo nos permite refrescar la casa en verano. Otro proyecto que me parece que puede tener algo de valor es el Centro de Educación Ambiental del Picacho. Es un proyecto que me encarga el gobierno del estado hace algunos años y que cada proyecto tiene sus dificultades. Mi primer gran temor fue que me encargan un proyecto en un lugar que es un área natural protegida. Eso pues ya implica pues condiciones especiales de diseño. Pero además, ese proyecto tiene la dificultad que, por lo menos para mí como autor, como invasor del medio natural, pues que es un lugar en donde mucha gente va. El Cerro del Muerto es el análogo al Cerro de la Silla en Monterrey. Es una cordillera que es muy importante en la ciudad, que todo el mundo la ve y que mucha gente circula, no solamente los fines de semana, sino durante toda la semana, circula por ahí. Y entonces yo sabía que este proyecto iba a ser un proyecto polémico. Entonces el Cerro del Muerto, cuando lo vemos desde la ciudad de Aguascalientes, sí, es algo así como esto, es el perfil del Cerro del Muerto. Sí, es lo que nosotros vemos desde la ciudad de Aguascalientes, es más que el Cerro del Muerto, a mí me gusta referirme a él como el bello durmiente, porque es un elemento sumamente bello que le da personalidad al espacio y nos regala, pues en buena parte del año, unos atardeceres espectaculares. Y el proyecto está en esta parte, ¿sí? Acá está la carretera, que es la carretera 70 que lleva a la comunidad de Calvillo, y las personas hacen una peregrinación para ejercitarse desde aquí hasta acá. Algunos van hasta acá y bueno, pero mucha gente, este trayecto lo recorren muchas personas siempre, y el Centro de Educación Ambiental va a estar aquí, y pues es un área natural que va a ser invadida por un edificio. Y entonces, bueno, es un edificio que en mi defensa puedo decir que va a ser con fines ambientales, es decir, lo que va a buscar es proteger que las personas sean conscientes de cuidar este entorno. Entonces, en descargo de mi conciencia, pues ese edificio va a ayudar, y creo que ayuda a que las personas sean más conscientes, tengan más información de lo que sucede en el medio ambiente. Y entonces el edificio surge, o sea, la lectura que yo hice del terreno es que tenemos un ícono, este es el Picacho, es un cerro que todo el mundo aquí conocemos, todos los hidrocálidos conocemos, y en esta parte está la parte urbana, o hay varias comunidades, está la Tomatina, está la Colonia Agronómica, hay varias comunidades por ahí cerca que incluso desarrollos campestres de casas de campo, muchas casas de campo, Lomas del Picacho, que está un poco más hacia el oriente. Hay una serie de comunidades que desde la punta son visibles
y sin ser un cerro demasiado alto, el Picacho, pues, no recuerdo la cota que tiene ahorita, pero no es demasiado alto. Y lo que sí puedo decir es de que, pues, aunque no es muy alto, al estar en una planicie, pues genera unas vistas muy bonitas, ¿sí? Sobre todo porque acá más al fondo hay una presa, la presa Leonardo Rodríguez, que pues genera un paisaje muy importante. Entonces tenemos por un lado un elemento que es icónico, que es natural, que hay que proteger, y tenemos otro entorno que es un entorno urbano. Entonces lo que yo hago es organizar el edificio primero respetando las pendientes. O sea, algo que yo quería era que el edificio respete el entorno sin llegar a convertirse en una madriguera, ¿no? Una forma muy simplista, muy simplona de hacer arquitectura que no sea agresiva con el ambiente, pues es enterrarla, ¿sí? O llenarla de plantas, esconderla. Y me parece un ejercicio que es poco ¿cómo decirlo?, honesto, ¿sí? Porque pues no es la respuesta, o sea, no tienes que esconder las cosas. Entonces, una forma que yo entendí para la integración fue, uno, que el edificio continuara con las mismas pendientes. Entonces, lo que hace el edificio es integrarse con las mismas pendientes la misma pendiente, exactamente la pendiente que tiene el cerro, ¿sí? Digamos, esta es la horizontal. La pendiente que tiene el cerro es la pendiente que tiene el edificio, y el edificio lo que hacemos es hacer una excavación, ¿sí? Y un relleno, y plantear un par de niveles, ¿sí? Un par de niveles, y entonces generar, ¿sí?, una arquitectura que tiene movimiento, ¿sí? No es un edificio totalmente ortogonal, aunque sí hay muchos ángulos rectos. Lo que trato con la materialidad es, primero, separar, porque aquí hay un gran muro en donde esta parte, ¿sí?, aquí con unas terrazas y unos andadores, están comunicadas con la parte urbana, con la parte de la comunidad. Y una vez que uno entra al edificio, se estudió muy bien el vestíbulo. O sea, lo que hicimos fue hacer voy a hablar, por ejemplo, del comedor. El comedor es un edificio que tiene unas transparencias aquí, pues esto es vidrio, y es vidrio porque el sur está hacia acá, el norte está hacia acá, y entonces la bioclimática nos dice que hay que captar la energía del sur porque en invierno el sol anda por acá, y nos va a ayudar a calentar el edificio. Entonces la energía del sol la captan estas ventanas. Obviamente se diseñan las viseras para que pueda no sobrecalentarse aún en invierno. O sea, no basta con poner una ventana al sur para que el edificio funcione. Sí, hay que diseñar las protecciones y hay que diseñar de una forma analítica las ventanas para que el edificio pueda hacer la gestión energética de forma adecuada. Eso lo hicimos, es mi especialidad. Y entonces, una vez que tenemos un recorrido con unas rampas, esto hay que tener en cuenta que es roca y es con pendientes muy importantes. Entonces se diseñaron rampas para que las personas, aquí a un pequeño estacionamiento que se generó aquí únicamente para personas que tienen movilidad reducida, ¿sí?, o débiles visuales, para que puedan ellos desplazarse a través del diseño de los pavimentos. Y luego aquí llegamos a un puente que lo que hace es hacer un recorrido. Aquí este puente, el punto de contacto con el suelo es aquí, y entonces empezamos a subir, aunque el puente está pendiente, pero el terreno va bajando, las curvas de nivel vienen así, entonces viene bajando el edificio, y lo que tenemos es un recorrido que va haciendo una transición, y aquí tengo un gran muro ciego, ¿sí? Este edificio, este muro es así, este es así, y aquí tenemos el acceso. Y una vez que llegamos aquí a través de este puente, esta transición lo que hace, como tengo aquí un muro,
muy cercano. Las vistas obligo al usuario, bueno, no sé si lo obligo, no he preguntado, pero la intención era que el usuario, al hacer este recorrido, se despida de la parte urbana, que tenga un último vistazo de la parte urbana, que está acá, y una vez que entra al edificio, una vez que se integra al edificio y se cierra la puerta, lo único que tenemos acá es las vistas a el área natural protegida. Entonces aquí las pendientes vienen aquí, ¿sí? Las curvas de nivel vienen así, las pendientes vienen hacia acá, y lo que tenemos acá es el remate del Cerro del Muerto, es el Picacho, y entonces siempre es un protagonista. En otro de los edificios que se diseñó en este complejo, que también tiene más o menos el mismo patrón, el mismo programa de necesidades, o por lo menos el mismo esquema, es diferente, la materialidad, la forma es diferente, pero digamos las intenciones son similares, que es el auditorio y el aula didáctica. Se buscó que el pizarrón sea el vidrio, no porque el vidrio vayamos a dibujar en él, sino porque como vamos a hablar de ecología y de áreas naturales y de flora y de fauna nativa, pues qué mejor que usar a la propia naturaleza como libro de texto. Entonces esa fue la intención, no solamente buscar las orientaciones y la feliz coincidencia de que en este sitio, que además el terreno fue donado por una persona altruista para que se hiciera el Centro de Educación Ambiental, da la feliz coincidencia de que las vistas al sur, que son las que nos brindan energía, también son las que tienen, el sur es en donde se ubica este monumento estatal, y además con una flora que es una vegetación de transición, ¿sí? De transición no solamente en cota vertical, o sea, es un bosque de transición, o es una vegetación de transición entre lo que es el bosque de encino que hay en la parte superior del Cerro del Muerto, de la cordillera del Cerro del Muerto, y lo que es el matorral subtropical que hay en la parte de abajo, y entonces ahí tenemos un matorral de transición interesante, y también desde el punto de vista de las zonas de los usos de suelo, también es una zona interesante. Entonces lo que hace el edificio es usar el entorno como libro de texto. Son dos edificios de mi muy modesta producción. No me gusta mucho hablar de mi obra. Me gusta, o sea, prefiero que los demás la evalúen. Pero bueno, fueron las intenciones, fue lo que buscamos. Finalmente el edificio se ensució un poco porque había diseñado yo una estructura para que aquí, además de esta estructura, para que sirviera de sombreado a unas terrazas en uno de los edificios, que también captara el sol, así que aquí estuvieran los paneles y que los paneles solares se vieran, y que las personas entendieran que este elemento arquitectónico, que además iba a tener una integración al diseño importante, es un elemento de diseño importante, también que además de tener una función, digamos, de generación de microclima aquí abajo, pues también generaba energía. La energía que no llega aquí abajo es la energía que se convierte en electricidad. La gente, las personas, los usuarios ven qué está pasando, ¿sí? Entienden, y hay que entender que esto se hizo hace varios años, cuando no era muy común el uso de paneles. Ahorita los paneles están muy distribuidos, ya están muy aceptados, pero en su momento lo que buscaba este edificio es de que sirviera también como ejemplo, que el propio edificio fuera un libro de texto y que sirviera para dar clases, porque se usaron muchas técnicas ambientales, de ecotecnologías,
como pues, la captación solar, el efecto Venturi para ventilación, el enfriamiento evaporativo, la cosecha de agua. Aquí cosechamos todo el agua que requiere el edificio y se trata el agua y se utiliza, y aquí mismo se inyecta una vez que está que fue tratada. Es decir, es un edificio con un ciclo cerrado que genera su energía, pero finalmente, te comentaba, estos paneles, no sé por qué, yo no fui el constructor, no los pusieron aquí, decidieron ponerlos acá de una forma muy ridícula, se ve muy mal, pero bueno, son cosas que se salen de las manos del diseñador. Pero bueno, el concepto fue ese. En gran medida el edificio cumple, en gran medida el edificio se respetó, salvo algunos detalles, pero pues es eso. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Finalmente, no sé si quieras agregar algo, no importa que no sea ni del espacio, ni del esquema, incluso ni siquiera de arquitectura. Pues sí, me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento, a todos los estudiantes de arquitectura, a todos los arquitectos, a las personas que no son arquitectos, decirles que hagamos ciencia, que hagamos tecnología, que nos convirtamos en productores de conocimiento desde cualquiera de nuestras trincheras, desde la arquitectura, desde la docencia, desde cualquier profesión se puede generar conocimiento, y que el conocimiento que nosotros generemos no solamente tenga como objetivo ser una forma de vida para nosotros, sino que pensemos en los que vienen después de nosotros, y que, por ejemplo, mi preocupación con mis proyectos y mi preocupación con mi obra, con mi trabajo, no es para ahorita. O sea, a mí no me importa el presente, porque el presente es pasado. ¿Sí? A mí me importa el futuro. ¿Sí? Yo estoy pensando en 50, en 100 años adelante. ¿Sí? Yo quiero ser parte el diseñador, de los diseñadores del mundo de los próximos 50 años. Entonces, a mí no me importa lo que está pasando ahorita, digo, no porque no sea solidario, no porque no me importe, me importa, pero las soluciones que yo estoy buscando es las soluciones a problemas que tenemos ahorita, y que sean sustentables, que sean útiles para los próximos 50, para los próximos 100 años. Es decir, es como poner un jardín, ¿sí? No podemos pensar en un jardín para cuando lo plantas, tenemos que poner un jardín para cuando los árboles están grandes, cuando son adultos, y eso toma años, y entonces nosotros necesitamos desde ya comenzar a resolver los problemas que vamos a tener en el futuro, porque si no, va a ser muy difícil que los puedan resolver. Sí, va a haber una inercia, una serie de problemas. Nosotros lo estamos viviendo ahorita, o sea, tenemos hábitos, tenemos tecnologías que nos está costando mucho trabajo dejar, porque bueno, en su momento pues fueron impulsadas, y proyectos no se desarrollaron en su momento. Sí, sobre todo en nuestro país, en un lugar en donde pues hay tan poco valor, tan poco apego al conocimiento y tan poco apego a la ciencia. Ese sería mi mensaje para ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Marco.